Bienvenidos todos y todas las maestras en este nuevo eh, seminario. Vamos a hablar nosotros del nuevo material de la escuela sabática que se llama Vivos en Jesús. Vamos a llevar un entrenamiento acerca del nuevo material que se viene para toda la iglesia a nivel del mundo, que debe ser aprobado en el próximo Congreso Mundial, pero ya desde ya está empezando a dar un cambio en cuanto a los materiales de la escuela sabática infantil. El título de este nuevo material se llama Vivos en Jesús y nos preguntamos por qué se llama Vivos en Jesús, ¿verdad? Y vamos a comprender que en Efesios 2 4 5 nos dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2 4 5. Todos nosotros sabemos que el nombre de nuestro Salvador es Jesús y el nombre de Cristo fue un título que se le dio cuando, recuerdan ustedes que Pedro le preguntó, ¿quién eres tú? Y él le dijo, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, ¿por qué no vida en Jesús? Bueno, mayormente cuando se usa la palabra vida en Jesús es mi vida, en la escuela, mi vida en la escuela, mi vida en casa, mi vida en la iglesia, mi vida como cocinero, o mi vida como maestro, pero sin Jesús no hay vida, ¿cierto? La vida es lo contrario a la muerte. En Jesús no tenemos una vida cualquiera. Cuando estamos en Jesús estamos vivos, porque Él todo nos mantiene vivos, Él es todo en nuestra vida, no una parte de ella. Esa es la razón por la cual en Efesios 2 4 5 dice, pero Dios nos dio vida con Cristo. Y decidieron utilizar el término Jesús porque el nombre de nuestro Salvador es Jesús. Así que se ve mucho aquí teología. Antiguamente algunas autoridades pensaban que el término Cristo era un título, ¿verdad? Por eso el término que decidió la iglesia a nivel del mundo es Alive in Jesus en inglés y Vivos en Jesús en español, porque nosotros tenemos una vida diferente cuando estamos con Jesús, una vida espiritual diferente. Aquí vemos los dos logos. Un logo es el logo que tiene el círculo como una hojita o una llama y un diamante o un diamante. Nosotros podemos, este es el nuevo logo del nuevo currículum. ¿Qué significa? Significa la base de los tres pilares que se va a centrar la lección, pero también significa también que los niños van a estar unidos en el estudio de la palabra de Dios y con el Espíritu Santo que nos va a dirigir. El logo era de Eslabón de la Gracia, pero este material ya va a desaparecer en los próximos años. ¿Cuál es el fundamento de este currículum? El fundamento de este currículum siempre es la Biblia. La base de este fundamento es la Biblia. Así que la Biblia es el libro de texto que los niños y adolescentes van a poder ellos estudiar mientras estudian las lecciones que estarán ya empezó desde el 2025 a funcionar el programa Vivos en Jesús. ¿Cuáles son los pilares? ¿Te acuerdas de los símbolos? Bueno, los pilares son la gracia, el carácter y la misión, que en el próximo entrenamiento vamos a explicar un poco acerca de estos tres pilares. Pero los pilares de este material son la gracia, el carácter y la misión. ¿Por qué un plan de estudios? Bueno, el Vivos en Jesús es la respuesta a oraciones de maestros que hemos querido ya un cambio en la escuela sabática. Hemos querido ya que la Bonera Gracia llegue a cumplir ya el final de su misión y hemos visto que este nuevo plan de estudio de Vivos en Jesús es más robusto en cuanto a la profundidad. Quiere decir que a diferencia de la Bonera Gracia, el material de Vivos en Jesús es un material que tiene más información bíblica, más información también usando el don de profecía
para comprender y más amplio para poder responder las preguntas de los niños. El niño, uno de los problemas que tenemos con los niños de la iglesia es que los niños no leen material apropiado para su edad, un material de lectura adventista. Mayormente están leyendo los libros de las escuelas, los diferentes libros de diferentes temas, de diferentes autores, pero los niños no tienen una base en una lectura bíblica adventista. Entonces, el material que se va a presentar es un material que tiene una profundidad cuando el niño inicie el proceso de lectura. Yo he estado revisando el material y he sentido que ha sido respuesta a oraciones de que necesitábamos un cambio en el material que se necesitaba ya desde hace mucho tiempo, porque los niños de hoy son diferentes. El material de estudios de Vivos en Jesús tiene un flujo cronológico. Quiere decir que se va a ir estudiando las historias en forma cronológica. Algunas historias van a ser empezando en el Nuevo Testamento y luego otras en el Nuevo Testamento. Otra característica importante de este nuevo material es que se va a incluir las 28 doctrinas que nosotros como adventistas lo hemos aceptado, lo enseñamos, ¿no es cierto?, antes del bautismo. Y si tú no conoces las 28 doctrinas, te recomiendo que busques el libro 28 Creencias Adventistas. El plan de estudios incluye una lectura diaria, como le hemos dicho, es base importante para el crecimiento de la fe, no solamente que el niño escuche, sino que el niño también lea y no solamente la Biblia, sino lea también una lectura que esté en concordancia con lo que en las historias de la Biblia dice. Y por supuesto, este plan de estudios va a tener una idea fantástica, es que tenga más participación de los padres, que los padres son los primeros maestros, según lo que los consejos dados de Elena de White, que los padres son los primeros maestros y son ellos los que deben tener una participación activa en cuanto a la educación religiosa de sus hijos, a través del ejemplo, a través de la oración, a través del estudio de la Biblia. Nosotros podemos así tener una participación más activa con los niños y los padres tienen 6 días, nosotros solamente tenemos el sábado. Ahora, esta es una de las nuevas desafíos que tiene la iglesia. Una de las preocupaciones de la iglesia es que los niños al crecer están dejando la iglesia. Entonces se hicieron programas como Aventureros Conquistadores. Tenemos la clase de cuna, infantes, primarios, menores, intermediarios, juveniles, pero resulta que los resultados eran que los niños abandonaban la iglesia. Entonces la iglesia hizo un estudio, no solamente la iglesia adventista ha hecho este estudio, otras denominaciones también lo han hecho y han descubierto que uno de los problemas es que los niños cuando están desde que nacen hasta casi los 4 años o 3 años, los niños no están en la iglesia por diferentes razones. Los padres piensan que son muy chiquitos, que son más accesibles a que se puedan enfermar o que no pueden aprender de Jesús. Entonces, y también sabiendo que Elena de White dice que durante los 6 primeros años los niños deben tener una buena orientación espiritual. Entonces la iglesia decidió crear una clase que se llama Paso de Bebé, que abarca de 0 hasta los 12 meses, donde los padres van a involucrarse con los maestros en los primeros pasos para aprender acerca de Jesús. Entonces, esta sería una de las primicias, es que todas las iglesias tendrían que tener una clase para bebés de 0 a 12 meses. Entonces, se ha hecho muchos experimentos, se ha tratado de ver y me parece acertado porque uno de los problemas que tenemos actualmente, no solo es uno de los desafíos que tenemos, es que no solamente los niños son diferentes, sino también los padres. Los padres tienen que involucrarse en la enseñanza de los hijos y también hoy día los estudios demuestran que los bebés de 0 a 12 meses, ellos sí aprenden. Lo que pasa es que no pueden expresar palabras, formar oraciones, no pueden escribir, pero ellos van aprendiendo y eso es algo que nosotros tenemos que aprovechar porque también los bebés pueden aprender acerca de Jesús. Luego seguiría cuna de 1 a 3 años, luego infantes de 4 a 6 años,
los primarios de 7 a 9 años y los menores de 10 a 12 años. Pero este nuevo currículo de Vivo por Jesús va a también preparar las lecciones hasta los 18 años, de 0 a 18 años. ¿Por qué? Porque se ha visto de que hay un eslabón, un eslabón perdido y una conexión entre cuando nuestros niños llegan hasta ser intermediarios o menores y no tienen esa continuidad, así que la iglesia decidió preparar las lecciones para niños desde los 0 años hasta los 18 años. O sea, va a ser un estudio largo. Va a empezar desde el conflicto en el cielo y va a terminar hasta la venida, hasta la tierra nueva. Así que ese material les recomiendo, va a ser muy interesante que podamos dar. Como ustedes han estado observando, Vivos en Jesús no solamente se ha preocupado por el contexto, sino también se ha preocupado por las ilustraciones. En este nuevo material se ha buscado pintores, personas que han hecho las ilustraciones. Solamente en pasito de bebé, paso de bebé, cuna, infantes y primarios, hay más de 4.372 y nuevas ilustraciones diferentes de las que hemos visto. Estas ilustraciones tratan de mostrar la realidad de las personas y la realidad de los animales y de las cosas que, aunque no hemos visto, como la ropa de Adán y Eva, van a ser ilustradas. Así que a mí que me fascina coleccionar las figuras, este nuevo material es una nueva oportunidad para adquirir nuevas ilustraciones. Ustedes observan, la belleza se está haciendo énfasis en cuanto a las culturas, a los niños con discapacidades, o sea, se involucra el entorno cultural, ¿no es cierto?, para que los niños vean que son aceptados. Las diferentes razas, como niños con discapacidades, todos tienen un lugar en el corazón de Dios. Y nuestras ilustraciones van a demostrar que los niños son importantes. Se va a dejar de lado las caricaturas y se va a dar énfasis a figuras reales. Y esto es importante porque nosotros sabemos que los niños aprenden mediante las ayudas visuales y Satanás también usa las ayudas visuales para alejarlos de Dios. Así que estas ilustraciones son maravillosas. También tenemos que reconocer que antes de este nuevo material, la iglesia hizo un prueba piloto en las 15 divisiones que nosotros tenemos y en más de 55 iglesias y se les preguntó a los padres y a los niños acerca de qué les había parecido el nuevo material Vivos en Jesús. El 95% de las personas que fueron encuestadas consideraron que el material era bueno, excelente y extraordinario, a diferencia del otro material. El, la Biblia, una mamá dijo que es un currículo educativo, inspirador, interactivo, interesante y ha mejorado el crecimiento espiritual porque en este nuevo material se involucran los padres. Una madre que no era adventista, ella y su hijo dijeron que el material le gustó mucho y que era un nuevo modelo para la lección. Eh, Otra persona de aquí de Norteamérica dijo que a su hija le encantó la lección porque como fue una prueba de un trimestre, luego ellos se dieron cuenta que tristemente el material ya no iba a continuar hasta el próximo año y que la niña se sintió muy triste porque eh, el material no continuaba, ella quería seguir con el nuevo material de Vivos en Jesús. Otra persona manifestó que la lección le pareció creativa, dinámica, práctica y sencilla de contar la historia, que logra mantener la atención de su hija por más tiempo y algunas de las actividades les encantaban, las actividades semanales, lo hacían con mucha alegría y que ella como madre estaba satisfecha por ese plan de estudio. Porque uno de los problemas que tenemos es que tenemos que entender que nosotros no solamente los maestros podemos narrar historias, contar una historia, los niños tienen que sacar el mensaje de cada historia, de cada lección. Así que eso es lo que trata en este material de Vivos en Jesús, de que los niños no solamente tengan una información de la historia para un concurso bíblico, sino que los niños también
saquen sus propias lecciones espirituales de lo que ellos leen, que tengan una comprensión lectora. Y esto es muy importante porque se ha observado que los niños que dejaron la iglesia, cuando ya eran jóvenes, estaban haciendo cosas que supuestamente ellos aprendieron cuando le enseñábamos las historias. Entonces, este material trata de que el niño no solamente aprenda la historia con los personajes, los acontecimientos principales, qué pasó en la mitad de la historia, qué pasó al final, sino que el niño también saque sus propias conclusiones. Él también, eh, también se apreció que en otras partes del mundo, otras personas dijeron que se estaba dando en cuenta de que este material estaba enfocado en una idea para toda una semana. Estaba correctamente escrito, bellamente escrito, ilustrado, y que a las personas les encanta leer algo todos los días. Que eso es un punto que nosotros tenemos en falla. Si nosotros como queremos que los niños lean material de la Iglesia Adventista, libros apropiados para su edad, estas lecciones son las más apropiadas porque la información es precisa, preciosa, y además de ser preciosa, tiene unas ilustraciones maravillosas. Para la familia, la mayor parte, dice una mamá, que la mejor parte es la felicidad de mi hijo al ver a toda la familia estudiando sus propias lecciones bíblicas. Los hace sentir pertenecientes y amados. Otra señora dijo, me gusta la parte en la que cada miembro de la familia puede compartir su propia comprensión de la lección y nuestras propias experiencias. O sea que este material está muy bueno. Yo realmente he estado revisando el de primarios y el de infantes y me pareció que las lecturas y las ilustraciones son maravillosas porque están centradas en la Biblia. Y si ustedes alguna vez han leído los 10 tomos de las bellas historias de la Biblia, ese material se parece mucho. Yo creo que este es un material, es la respuesta de muchos maestros que hemos tenido para tener un cambio en cuanto a las lecciones de la escuela sabática. Ahora, en cuanto al arte, dice una señora, mi hijo y yo apreciamos mucho las fotos y el diseño. La inclusión de las imágenes de los niños en los libros para principiantes, o sea, para niños de cuna, es genial. Hay niños de piel oscura, que no se veía comúnmente antes, niños con discapacidades y niños que juegan con animales y la naturaleza. Está muy bien hecho. En otras palabras, está tratando de mostrar la belleza de la creación, la belleza, ¿no es cierto?, de los lugares y de las historias y de los personajes están siendo reales, incluyendo niños con necesidades especiales y niños de diferentes razas, ¿no? En cuanto a Cuna, se informó que los niños les gustaron mucho las ilustraciones, las obras de arte, las lecciones, la página de cada sábado. Una encuesta señaló que las ilustraciones eran increíbles. Si ustedes observan, miren, yo ya quiero tener este material, yo los colecciono. O sea, este material sí lo pienso coleccionar coleccionar cada lección de cada trimestre y hacer un libro desde la creación hasta la Tierra Nueva. En primario dijeron las actividades es la mejor valorada por los niños. Estas ilustraciones están buenas, las páginas del sábado, los padres calificaron los mensajes, las conversaciones y por supuesto las ilustraciones. Y los intermediarios también dijeron que también estaba muy variado, hay buenas ideas y por lo general todo el diseño estaba perfecto. Y como ustedes observan, las figuras son muy hermosas bíblicamente, no se mete nada este material está perfectamente diseñado y automáticamente puede servir para muchas de las lecciones y clases que tenemos con los niños durante el año. Ok, vamos a hablar sobre la primera clase que es paso de bebé. Va a ser un año, está dividido en 4 trimestres. Y como te dije, la clase de paso de bebé va a tener, la primera parte va a ser la historia para el bebé y luego consejos oportunos para los niños. En este caso, el primer trimestre el primer año va a ser solamente un año, va a ser Dios hizo el mundo, la creación, el buen pastor, Noé y los animales y un bebé especial. Y los padres durante el trimestre van ellos a estudiar
cómo criar con propósito, criando niños felices, parte uno, criando niños felices, parte 2 y las lecciones del mejor padre. O sea, esta clase va a ser como un grupo pequeño para los niños y luego unos 20 minutos para que tengan los padres. Una va a tener 3 años con 4 trimestres, ¿verdad? Y se va a estudiar historias del Nuevo y del Antiguo Testamento, pero en una forma cronológica, historias principales. La cuna va a ser de 1 a 3 años, ya no va a ser dos como nosotros vimos anteriormente. La clase de infantes y la de primarios van a tener también 3 años con 4 trimestres cada uno y va a estudiarse desde la caída de Lucifer hasta la segunda venida de Jesús. Entonces, cada historia va a ser y va a ir en el orden cronológico, ¿no? No va a ser como el material de Grace Link que saltaba del Nuevo Testamento y al Nuevo, no, va a ser en una forma cronológica. Cuando acaben las historias del Antiguo Testamento, se va a estudiar parte del Nuevo Testamento. Quiere decir, por decirte, los 2 primeros trimestres del año se va a estudiar historias del Antiguo Testamento, luego el trimestre tercero y cuarto, se va a estudiar el Nuevo Testamento para que el niño pueda eh, conocer las historias de ambos de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento. Luego de recalcar, en caso de primarios y de infantes, van a ser 3 años los 2 primeros trimestres se va a estudiar la historia del Antiguo Testamento y el tercer y cuarto trimestre se va a estudiar la historia del Nuevo Testamento, para que así los niños puedan tener un conocimiento de todas las historias. En cambio, también los menores van a ser 3 años con 4 trimestres y vamos a ver que también se va a seguir los 2 primeros trimestres del año van a ser las historias del Antiguo Testamento y tercer y cuarto trimestre del año van a ser las historias del Nuevo Testamento. Para la clase de cuna, que estábamos viendo nosotros, las historias van a ser cada sábado una historia diferente de un solo tema. En este caso, la creación se va a estudiar 13 sábados para que los niños tengan más opción ah, en cuanto a comprensión y mejor explicación de cada uno de los temas, porque recordemos que la creación es una doctrina base, ¿no es cierto?, para creer en Dios como creador, en que Dios formó una familia el sábado y el matrimonio. O sea que es importante que desde pequeños los niños escuchen la primera historia acerca de la creación. ¿Cuáles son algunas características del folleto de niños? Van a ser narraciones bíblicas convincentes, o sea que van a ser historias que no inventadas, van a ser realmente narraciones bíblicas que convenzan al niño, con preguntas de discusión apropiadas para la edad. Va a haber estímulos de conversaciones intergeneracionales sobre la fe. Se va a preguntar en otras palabras, ¿no? Eso fue en el pasado, ¿qué lección te encuentras hoy? ¿Cuáles son los desafíos misioneros? O sea, las lecciones van a incluir acción misionera, porque eso es importante. Queremos formar niños predicadores, niños que hagan proyectos misioneros, sugerencias para la oración y lecciones de la naturaleza. Se va a hablar de un animal, quizás de la división o de la historia, que tenga historia de la iglesia adventista, historias misioneras, actividades de reflexión y aplicación personal, enfoque en la salud y estar al aire libre, ilustraciones culturalmente diversas y mensajes espirituales para los padres. O sea que la lección va a ser completa, o sea, va a abarcar no solamente el conocimiento de la historia, qué aprendí en la historia, qué acción misionera puedo realizar por conocer esta historia y también cómo los padres pueden enseñar. ¿Cuál es la característica de los manuales para nosotros, los maestros? Van a haber actividades interactivas, o sea que va a haber una conexión, alguna sugerencia para narrar historias bíblicas,
estudios bíblicos inductivos para los niveles más avanzados, como primarios, menores, las lecciones con objetivos, canciones bíblicas, historias misioneras con temáticas para la edad, lecciones en la naturaleza, algunas plantillas para hacer manualidades, mensajes espirituales para el maestro, porque queremos también que el maestro se conecte, ¿no es cierto?, con la lección y con el mensaje de Dios. Flexibilidad para las iglesias grandes y pequeñas, o sea, que va a haber algunas actividades que con algunas iglesias tienen 40 niños, otros tienen 5. Consejo para los niños con necesidades especiales, maravilloso. Y murales de clases, tarjetas, otros recursos y por supuesto nueva música. O sea, este material, esta guía va a ser completa y yo les recomiendo que ustedes coleccionen estos manuales para que ustedes puedan así tener un material que pueden usarlo en cualquier otra actividad. Pero desde ya se ve que el material va a estar muy completo porque incluye consejos para los niños con necesidades especiales. Ahora, si hacemos una comparaciones, vamos a ver que el número de palabras, hemos visto el cambio en la clase bebés, ahora se empieza de 0 a 1 años. Si lo observamos en cuna, empezaba a los 2 años, de 1 a 2 años, perdón, ahora Vivos en Jesús va a empezar de 1 a 3. Infantes en el Abone de la Gracia era de 3 a 4 años. Ok, vuelvo a repetir. En Eslabón de la Gracia no había clase bebé. Se empezaba cuna desde 0 a 2 años. Infantes era de 3 a 4. Primarios de 5 a 9. Los menores de 10 a 12. Adolescentes de 13 a 14. Y los jóvenes de 15 a 18. En cambio, en Vivos con Jesús, empieza una clase de bebé de 0 a 1 años. Acuérdate que por qué la iglesia está preparando este material es porque la iglesia está preocupada porque al crecer los jóvenes entre los 14 y 16 años abandonan la iglesia y es porque esta edad es cuando menos los niños están en la iglesia por diferentes razones. Los padres piensan que los niños no aprenden, que están muy chiquitos, que se van a enfermar, que mi niño nació con síndrome de Down, no lo debo llevar a la iglesia. Entonces, esta edad, aunque los padres y nosotros tenemos que aprender, es que los bebés sí aprenden, ¿verdad? Y entonces, cuna sería de 1 a 3 años. Cuando el niño tenga 4, pasa a infantes hasta los 6 años. Cuando estén primarios de 7 a 9 años. Los menores estén de 10 a 12. Los adolescentes de 13 a 14. Y los jóvenes de 15 a 18. O sea, vemos que el Vivos en Jesús va a abarcar de los 0 hasta los 18 años. Quiere decir que la clase de menores y adolescentes tendría que ser una clase separada, ¿cierto? Vamos a tener más información más adelante. En cuanto al número de palabras que se expresan, en Eslabón de la Gracia había un número muy pequeño de palabras, frases, de información. Se refiere al número de palabras, a la información que tenían las historias. En cambio, con Vivos por Jesús va a pasar los 2400 palabras, quiere decir que la información va a ser más amplia para que los maestros y sobre todo los niños tengan una información acerca de las historias de la Biblia. O sea, cuando el niño va a leer la Biblia, la historia, perdón, cuando va a leer las historias de la Biblia va a tener una información amplia con el propósito de que el niño no solamente conozca las historias desde el inicio, la mitad y el final de la historia. O sea, el niño te aprende los detalles, pero eso no solamente es importante, esos detalles son para los concursos bíblicos, pero es que el niño también aprenda a descubrir la información espiritual. Entonces, ¿qué consejo espiritual tiene esa historia para ellos? Es por eso que ese nuevo material tiene amplia y se va a motivar mucho la lectura, que es una cosa impactante, como yo les digo, es una respuesta a los maestros que hemos querido un cambio, porque uno de los problemas que nosotros tenemos es que los niños no leen porque el tablet, los niños están habituados a juegos, pero en cambio los libros han sido desplazados y entonces la iglesia
a través de las oraciones, está cambiando un material que los padres y los niños se pueden involucrar en una lectura diaria, que es lo que hemos visto. ¿Cuáles son los cambios? Bueno, estamos en el 2025 y ya empezó la clase bebés de 0 a 12 meses y cuna de 1 a 3 años. O sea, ya empezamos el 2025. Quiere decir que la clase de infantes, primarios, menores y adolescentes va a seguir con el material de Eslabones de la Gracia. En el 2026 empieza infantes de 4 a 6 años y primarios de 7 a 9. Y ustedes ven el material, está precioso. Y en el 2027 menores y adolescentes. O sea, este es el nuevo material. Y en el 2028 la clase de los jóvenes de 15 a 18 años. O sea, desaparece en estas cosas de fe, aparecen los materiales, porque se va a enfocar en un material desde la creación hasta la Tierra Nueva. Y este ha sido el seminario estamos realizando para que ustedes puedan comprender los cambios que va a tener el nuevo material que se llama Vivos en Jesús, Alive in Jesus. Espero que esta información sea propicia para que ustedes hagamos cambios. A veces los cambios son chocantes porque nos acostumbramos siempre a un solo método, pero creo que es necesario saber que los cambios se están realizando porque el material de la Bonne de la Gracia tiene 25 años y hemos visto que el mundo ha cambiado, los niños han cambiado, y tenemos muchos niños con desafíos o problemas, como la gente a veces lo pueda comprender, en cuanto a conducta, niños con discapacidades. Es un desafío. Se necesita mucha paciencia, mucho amor, mucha dedicación. También los padres son diferentes. O sea, los padres tienen dos trabajos, la mamá trabaja, los tiempos han cambiado y entonces se requiere un cambio. Entonces, este nuevo material se está dando porque la iglesia está preocupada por conservar los niños, eh, no solamente los niños de la iglesia, conservarlos en la fe, sino también captar a otros niños de otras que no son adventistas, y lo está haciendo usando ilustraciones apropiadas. Se han mandado a hacer más de 4.372 ilustraciones, que yo las quiero coleccionar todas. Y también se está buscando, se ha buscado personas que escriban usando, ¿no es cierto?, la Biblia como libro de texto, el don de profecía, y puedan así hacer que las lecciones sean más prácticas, más informativas y sobre todo que el niño se involucre y los padres también, ¿no? Como les digo, este material va a estar muy interesante. Yo he estado revisando las lecciones de pasito de bebé, las lecciones de cuna, eh, infantes, primarios, y me fascinó, ¿no? Y entonces pude comprender y pude darme cuenta que respuesta a las oraciones de maestros que hemos querido ya realizar un cambio. Eslabón de la Gracia ya terminó su ciclo y entonces queremos empezar con un nuevo material que va a estar muy basado, no solamente va a tener una información bíblica que es importante, pero como te digo, es para un concurso bíblico. Para que el niño sepa quiénes son los hijos de Noé o cuánto tiempo duró el arca, eso es genial. Pero que qué mensaje tiene esa lección para él. O sea, cómo él también va a compartir ese mensaje, ¿no? Se va a hablar las 28 doctrinas, se va a motivar la lectura diaria, que eso es importante. Nuestros niños no leen, solamente la información que reciben es de videos. Y tenemos que darnos cuenta también que la información que el niño tiene es una información errada por los medios de comunicación. Y por supuesto, lo que más me fascina, que va a tener una participación activa de los padres. Entonces, los pilares lo vamos a explicar en el próximo video, que es la gracia, el carácter y la misión. Y el fundamento de este material es la Biblia. Maravilloso. O sea, eso es algo que es impactante para nosotros. Y este es el nuevo material y sabemos que ha sido escogido vivo en Jesús porque con Jesús una vida diferente. Sin Jesús no hay vida. En Jesús no tenemos una vida cualquiera cuando estamos en Jesús.
estamos vivos, porque Él nos mantiene vivos. Él es todo en nuestra vida, no una parte de ella. Así que los motivo, los invito a que ustedes se involucren. Busquen más información, empiecen a buscar, a usar el material, lleven los entrenamientos que hay en sus conferencias. Hay muchos entrenamientos en YouTube que ustedes pueden ir observando y estoy seguro que en las manos de Dios vamos a poder ser lápices, ¿verdad? Y despertar en los niños para que ellos también estén vivos en Jesús. Este es el mensaje de este seminario y que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima oportunidad.